hablar un tema que se titula La soberanía de Dios. Dios es soberano, sabemos que Dios es soberano, ¿verdad? Y que el hombre es pecador. Esos son dos grandes principios que en ninguna congregación cristiana pues está en contradicción. Dios es soberano, Dios hace lo que Él quiere y el hombre es pecador. Ahora, si Dios es soberano, Él salva al que Él quiere. Pero ¿cómo hace el hombre pecador para salvarse? ¿Puede el hombre salvarse a voluntad de Él? Pues eso es lo que vamos a tratar hoy. La salvación no depende del que quiere. Ese es un gran principio que tiene vigencia bíblica o tiene fundamento bíblico. La salvación no depende del que quiere, sino del que Dios tenga misericordia. ¿Cómo puede el hombre salvarse si Dios es soberano? Él es libre para decidir, para dar salvación al que Él quiere. La elección no se basa en ningún mérito humano, o sea, no habrá ningún mérito que nosotros hagamos, ninguna cosa buena, ninguna cosa que sobresalga tanto que nosotros nos merezcamos la salvación, sino que es exclusiva de la voluntad de Dios. La salvación es exclusiva de la voluntad de Dios. Dios le da la salvación a que Él quiera, así lo dice Romanos capítulo 9, verso 15, dice: pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere y del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Ahora, ¿cómo hacemos para alcanzar esa misericordia de Dios para que Dios nos otorgue la salvación? ¿Puedo hacer algo yo para alcanzar esa misericordia de Dios? Pues sabemos que el hombre es libre para actuar según su voluntad, pero ejercemos esa voluntad bajo nuestros propios criterios. Somos esclavos de nuestros propios impulsos, o sea, no tenemos dominio propio. No sabemos contenernos hacia ciertas cosas que nosotros queremos hacer que sabemos que son malas. Por lo menos un hombre puede decidir qué hacer, ¿verdad? En un momento dado, pero dejar de hacer algo que sabe que es malo, ahí es donde viene el problema grande, porque una persona que se anda embriagando, él dirá, yo soy libre y yo me embriago donde yo quiera. Sí, se embriaga donde él quiera, pero no es libre para dejarse de embriagar. Lo mismo sucede con el fornicario. Él es libre para fornicar con quien quiera, pero no de dejar fornicar. O sea, está esclavo de la fornicación. O sea que ejercemos nuestra voluntad en todo el tiempo y así también pasa, ¿verdad? Nosotros ejercemos en la mañana cuando nos levantamos, qué ropa nos ponemos, ejercemos nuestra libre voluntad en ese sentido. Decidimos para dónde vamos, tenemos que ir a trabajar, si vamos temprano o vamos tarde. Somos libres, ¿verdad? Pero somos esclavos de nuestros propios impulsos pecaminosos, nos dejamos llevar por nuestras pasiones, nuestros deseos. Proverbio 25, 28 nos dice, pobre de nosotros, sí, somos esclavos. Mire lo que nos dice Proverbio 25, 28 cuando nosotros tenemos dominio sobre nuestros impulsos. Dice, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. O sea, no controlamos nuestros impulsos. Eso es lo que nos pasa, ¿verdad? A veces nos dicen una ofensa y nosotros respondemos con 5. Entonces no controlamos nuestros propios impulsos. Tenemos que saber controlar nuestros impulsos. Nosotros no debemos dejarnos llevar por lo que otros hagan. Si nos atacan con ofensa, ¿qué hace el hombre normal que no conoce a Dios? Responde con otra ofensa, ¿sí? Entonces, eso es lo que la Biblia dice, que es como una ciudad sin muro, cuyo espíritu, así es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Pero el hombre no tiene libertad como para elegir ser salvo, para elegir no tener un momento dado aflicción, no, ¿verdad? Porque las aflicciones van a venir en cualquier momento. Tampoco el hombre es libre para tener paz, ¿no? ¿Verdad? La paz siempre está dependiendo de ¿qué? De la circunstancia. El hombre que no conoce de Dios, la paz le depende de las circunstancias. Nosotros no podemos decidir ser salvos, eso le pertenece a Dios. Eso es un regalo de Dios, la salvación es un regalo de Dios. Así lo dice Efesios capítulo 2, verso 8, dice, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. O sea, nadie puede decir, yo soy salvo porque hago esta y esta otra cosa, porque voy a la iglesia, porque dejé de pecar. Yo no soy salvo porque dejo de pecar. La salvación es un regalo, es un don que el Señor da a los que Él quiera. Dice, tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia. Así que no se trata de hacer buenas obras. Y eso es bueno, hacer buenas obras. Dejar de hacer las malas obras también es bueno, pero eso no da salvación. Vamos a ver qué es lo que da salvación. Entonces, ¿tenemos realmente libre albedrío? Hay que analizarlo desde el punto de vista del libre albedrío. ¿Qué significa albedrío? Significa voluntad, la voluntad del hombre. Eso es lo que significa albedrío.
O sea, dependiendo de quién gobierna nuestros deseos, ahí sabremos si nosotros somos esclavos de nuestros deseos o si somos libres. Podríamos hablar de libre albedrío cuando somos libres de nuestros deseos, de nuestras pasiones, de nuestras concupiscencias. Pero si nosotros estamos sujetos a nuestras pasiones, a nuestras concupiscencias, somos esclavos, nuestro albedrío es ese esclavo de esas pasiones, de esos antojos, de esos caprichos, estamos condenados. Así nos lo dice Romanos 3:23, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y Romanos, sí, por cuando todos pecaron y están destituidos. Estamos destituidos de la gloria de Dios cuando dejamos llevar de nuestros propios impulsos. Todos nacimos pecados, somos pecadores por naturaleza. El apóstol Pablo lo dijo, ¿verdad? Jesucristo vino por pecadores de los cuales yo soy el primero. Entonces, cuando nosotros nos dejamos llevar por nuestros impulsos, quiere decir que nuestro albedrío está gobernado por nuestros antojos, nuestros apetitos o nuestros caprichos. Pero cuando nosotros tenemos nuestra voluntad gobernada por la razón, podemos decir que tenemos libre albedrío. Y solamente tenemos libre albedrío cuando Cristo nos justifica, cuando Cristo nos liberta. Romanos 6:16 dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para la justicia? Entonces, vemos aquí que depende en qué nos sometamos nosotros. Si nos sometemos a nuestros caprichos, a nuestros antojos, a nuestros apetitos, pues somos esclavos de nuestros deseos, no tenemos libre albedrío. Tenemos un albedrío esclavo, pero solamente tenemos libre albedrío cuando nuestra voluntad es libre, cuando está fundada en la razón que solamente nos da la libertad en Cristo Jesús. Entonces, el albedrío, la voluntad del hombre natural es una voluntad gobernada por las cosas que hay en el mundo, cautivado por los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Así nos lo dice 1 Juan 2:16, dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. O sea, cuando nosotros nos dejamos dominar por los deseos de la carne, de los ojos, la vanagloria de la vida, pues sabemos que tenemos no tenemos libre albedrío, sino que tenemos un albedrío sujeto a nuestras pasiones, a nuestros deseos, a los deseos de la carne, a los deseos de los ojos, a la vanagloria de la vida. Y aunque estamos caminando, estamos vivos físicamente, estamos muertos ante Dios. ¿Por qué? Porque el pecado nos mata. El pecado nos mata, así dice Efesios 2:1. Él nos dio vida cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Nosotros dejamos llevar por las pasiones y nuestros deseos, estamos muertos ante los ojos de Dios. Solamente somos libres si Cristo nos liberta. Si el Hijo de Dios nos liberta, somos libres. El hombre trata de justificarse a sí mismo, ¿verdad? Haciendo buenas obras, y eso es bueno hacer buenas obras, pero eso no nos da la salvación. Cuando nosotros somos pecadores y hacemos buenas obras, ¿cómo ve las buenas obras de Dios? ¿Cómo ve las buenas obras cuando las hace un pecador? Las ve como trapo de inmundicia. ¿Por qué? Porque estamos sucios ante Él y no habrá ninguna buena obra que nosotros hagamos que nos justifique ante Dios. Así nos lo dice Isaías 64:6, dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y nuestras justicias como trapo de inmundicias, y caímos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevan como viento. ¿Por qué? Porque casi siempre cuando nosotros hacemos cosas buenas, teniendo el pecado que gobierna nuestros corazones, lo hacemos por egolatría, por orgullo, hacemos obras buenas. Pero también a veces tratamos de justificarnos dejando de hacer malas obras. Y eso es bueno, dejar de hacer malas obras, pero eso tampoco nos justifica ante Dios. Ni hacer buenas obras, ni dejar de hacer las malas obras. Es bueno dejar de hacer las malas obras, eso es bueno, pero eso no controla los apetitos de la carne. El hecho de que yo no mire algo que me llame la atención, algo que me incita a pecar, el hecho de yo no mirar para allá, eso no va a controlar mis apetitos carnales, mis apetitos van a estar ahí. Estoy enfrentando un deseo con otro deseo, de no querer ofender a Dios, o de no querer ofender a mi esposa, o no querer infringir alguna norma de Dios. Pero eso no frena los apetitos de la carne, así lo dice Colosenses 2:21, porque esos apetitos esas cosas como no manejes, no gustes, no controles, no toques, no mires a veces, ¿verdad? ¿Qué pasa? Dice Colosenses 2:22, de conformidad a los mandamientos y doctrinas de hombre, cosas que todos se destruyen con el uso, tales cosas a la verdad tienen reputación de sabiduría, de culto voluntario, en humildad y duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne.
O sea que eso de no manejes, no gustes, no toques, es bueno. Dejar de hacer las cosas malas, sí es bueno. No hay puede decir que sea malo dejar de hacer las cosas malas. Es bueno dejar de hacer las cosas malas. Pero el hecho de dejar de hacer las cosas malas no controlan los apetitos de la carne. Tenemos que convertirnos al Señor, tenemos que buscar a Cristo para que nos liberte, porque si verdaderamente el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres y podríamos gozar del libre albedrío. El hombre convertido tiene la voluntad gobernada por la razón, y es una razón porque fue libertado por Cristo, tiene un nuevo conocimiento de la palabra de Dios, como dice Juan 8:36. Así que si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. Si Jesucristo gobierna nuestro corazón, nuestros pensamientos, es que somos verdaderamente libres. Y ahí es donde viene el verdadero dominio propio. Nosotros no podemos tener dominio propio por nosotros mismos, dejar de hacer las cosas malas o hacer las cosas buenas, no. Hacemos las cosas buenas o dejamos de hacer las cosas malas, aún siendo, si somos pecadores, muchas veces lo hacemos por orgullo o vanagloria, pero realmente el dejar de hacer las cosas malas como templanza, eso solamente es consecuencia cuando el Espíritu Santo habita en nosotros, cuando el Espíritu Santo ha habitado en nosotros. Es un fruto del Espíritu, o sea que de nuestra propia naturaleza no puede salir el dominio propio, eso es fruto del Espíritu, así lo dice Gálatas 5:22, dice: mas el fruto del Espíritu es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. O sea que el dominio propio, esa templanza que nosotros buscamos para dejar de hacer las cosas malas o para hacer cosas buenas, solamente es consecuencia del Espíritu Santo cuando habita en nosotros, consecuencia de que Cristo nos ha libertado a nosotros. O sea, que nosotros mismos no pueden hacer el dominio propio. Si usted busca dominio propio con sus propias fuerzas, no lo va a conseguir. Solamente el que nos da el verdadero dominio propio es el Espíritu Santo, una vez que Cristo nos ha libertado a cada uno de nosotros, a través del nuevo conocimiento en la palabra de Dios. Acuérdense que la palabra de Dios dice que Jesucristo, la palabra de Génesis y Apocalipsis está hablando de Jesucristo. Toda la palabra de Dios habla de Jesucristo. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y en 2 Timoteo 1:7 nos dice: porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Pero ese dominio propio viene como consecuencia del fruto, como consecuencia del Espíritu Santo que habita en nosotros. Es el Espíritu Santo que produce el dominio propio. El Espíritu Santo es el que produce el amor, y y ese dominio propio proviene del Espíritu Santo. Y el poder que viene del Espíritu Santo para poder dominar el pecado. Con su ayuda, con nuestra propia fuerza, nosotros no podemos dominar el pecado, sino solamente con su ayuda, para poder elegir y tomar nuestras propias decisiones. Así lo dice Santiago 1:25, dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Entonces, tenemos poder para poder dominar nuestros propios pensamientos, nuestro propio pecado, es cuando el Espíritu Santo habita en cada uno de nosotros. O sea que esa libertad, la facultad de que tiene el hombre de obrar o de no obrar, solamente la podemos obtener a través del Espíritu Santo habitando en nosotros. Y se denominaría dominio propio, y es una consecuencia o un fruto del Espíritu Santo viviendo en cada uno de nosotros. No habrá ninguna obra buena que yo haga que me dé salvación, pero así tampoco habrá ninguna obra mala que yo haga que me quite la salvación. ¿Por qué? Porque la salvación es consecuencia de la misericordia de Dios, y la palabra de Dios dice: yo tendré misericordia al que yo quiera tener misericordia. Ahora, ¿cómo el hombre puede obtener la salvación si Dios es soberano y Dios le da la salvación a quien Él quiere? Y sabemos que la salvación no es por obra, que no habrá ninguna obra buena que usted haga que le dé la salvación, como tampoco habrá ninguna obra mala que usted haga que le quite la salvación. Dios es soberano para decidir. Dios da la salvación a quien quiere. La salvación es iniciativa de Dios. No habrá ninguna obra que el hombre haga por la cual pueda ser salvo. Y tampoco habrá ninguna forma de que el hombre busque a Dios. La salvación es una iniciativa divina. Dios es el que decide salvar a las personas. Romanos 3:11 dice: no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Por eso Dios nos ha dado a nosotros la prerrogativa de predicar. Ese es un privilegio de predicar la palabra de Dios, pero quien decide quién va a ser salvo es el Señor. Pero ahora,
Si la elección no se basa en ningún mérito humano, sino exclusivamente de la voluntad de Dios, así dice Romanos 9:15, dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiera ni del que corra, sino del que Dios tenga misericordia. Entonces, ¿cómo puede una persona alcanzar la salvación? Ahora, si la salvación viene de la decisión de Dios y Dios puede elegir, a unos salva y a otros no, a su gusto, sería un Dios injusto. Que Dios salva a unos y a otros los condena, sería un Dios injusto, ¿verdad? Ahora, ¿en qué se basa Dios para elegir la salvación? Nos elige basándose en su presencia. ¿Qué es la presencia? El conocimiento anticipado de la cosa. Dios sabe de antemano quiénes lo van a seguir y quiénes no lo van a seguir. Él sabe de antemano. Entonces, en lo que Él sabe quiénes le van a seguir, Él los ayuda en su debilidad. Mira lo que nos dice para que vean ustedes la secuencia de cómo Dios nos ayuda en nuestra debilidad basado en su presencia. Miremos lo que nos dice 1 Pedro capítulo 1, verso 2. Aquí nos dice que nosotros somos elegidos. Hay algunos elegidos, ¿verdad? Vamos a ver cómo son los elegidos. 1 Pedro capítulo 1, verso 2. Dice, elegidos según su presencia de Dios. Según la presencia de Dios. O sea, somos elegidos según la presencia, según el conocimiento anticipado que Dios tiene de las cosas. Volvamos a leerlo. Elegidos según la presencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. O sea, Dios elige a aquellos que saben que van a elegir a Dios con base en su conocimiento anticipado que Él tiene de las cosas, con base a la presencia, que es una de las características de Dios, que Dios conoce tanto el pasado, el presente como el futuro. Él sabe quiénes van a ser salvos. Y como Él sabe a quiénes van a ser salvos, a eso elige Dios para que sean salvos y los va a ayudar en su debilidad. Y en 1 Pedro 1:2, mire lo que nos dice 1 Pedro 1:2. Elegidos según la presencia de Dios. Vean que es la presencia de Dios la que nos elige. Y en Juan capítulo 10, verso 27 dice, mis ovejas oyen mi voz. O sea, cuando uno le predica a alguien la palabra de Dios, usted ve que esa persona está atenta a la palabra. Esas son las verdaderas ovejas de Dios. Pero hay muchas personas que las rechazan de inmediato, ¿verdad? Bueno, Dios tendrá misericordia de ella. Dice, mis ovejas oyen mi voz, y dice, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Entonces, los que son de Dios escuchan la palabra, enseguida el corazón se les abre, les da una hambre por conocer de la palabra de Dios. Y a eso Dios los ayuda. Y esos van a terminar de ser los elegidos, según la presencia de Dios, el conocimiento anticipado que Dios tiene de las cosas. Inclusive, cuando crucificaron a nuestro Señor Jesucristo, la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo estuvo dentro del plan perfecto de Dios. Dios sabía que iban a crucificar a Jesucristo. Mire lo que nos dice Hechos capítulo 2, verso 22. Hechos capítulo 2, verso 22 dice, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, por las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Ve que Dios tiene conocimiento anticipado de las cosas. Dios sabe quiénes van a ser salvos. Y como sabe quiénes van a ser salvos, a esos Dios elige, a esos Dios ayuda en su debilidad. Dice, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándolos. O sea, hay un conocimiento anticipado que Dios tiene de las personas. Y con base en ese conocimiento anticipado que Dios tiene de las personas, Dios los elige. Nos elige basado en esa presencia, en ese conocimiento anticipado que Dios tiene de todas las cosas. Entonces, la única libertad que nosotros tenemos es de decidir hacer determinadas cosas, pero nosotros no somos libres para obtener la salvación. La salvación depende de Dios. Dios es el que sabe quiénes van a ser salvos. Nosotros no podemos decidir ser salvos. Eso es un regalo de Dios. Porque así nos lo dice Efesios capítulo 2, verso 8. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y este no de vosotros, pues es un don, un regalo de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. O sea, nadie puede decir, es que yo soy salvo porque yo soy pastor. Yo soy salvo porque yo predico. Yo soy salvo porque yo canto, yo toco instrumentos, yo alabo a Dios, yo voy a la iglesia. No, eso no es la salvación. Es el conocimiento anticipado de Dios. Pero es bueno hacerlo. Todo eso que dije es bueno hacerlo, pero no da la salvación. Lo que da la salvación es el conocimiento anticipado de Dios, y Dios ayuda a las personas en su salvación.
El hombre es libre para hacer buenas obras, pero no para ser salvo. ¿Por qué? Porque cualquier buena obra que nosotros hagamos para ser salvo, eso sería como un síntoma de orgullo, de decir, yo soy salvo porque predico, porque hago estas cosas. Sería bueno hacerlo, pero no para ser salvo, sino como consecuencia de que somos salvos, hacemos buenas obras. Mire lo que nos dice al respecto Romanos 3:28. Romanos 3:28. Elimina el orgullo de cualquier esfuerzo humano para alcanzar la fe. Aquí prácticamente lo elimina. Dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. No habrá ninguna obra de la ley que yo haga para ganarme la salvación. Yo puedo cumplir los 10 mandamientos y eso no me da la salvación. Lo dice literalmente aquí la palabra de Dios. O sea, la fe elimina el orgullo religioso para alcanzar la salvación. Dice la palabra de Dios. Concluimos que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Lo que nos justifica ante Dios es la fe, la fe. Y Santiago 2:26 nos dice, como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. Tenemos que hacer obras fundadas en la fe, pero no hacemos obras buenas para ser salvos, ni dejamos de hacer obras malas para ser salvos, sino que hacemos buenas obras y dejamos de hacer las obras malas porque ya somos salvos. La salvación es por fe. Amén. Entonces vemos aquí cómo la palabra de Dios nos enseña cómo el hombre es justificado solamente a través de la fe. La fe. Y sin la fe no hay salvación. No habrá ninguna obra buena que yo haga para obtener la salvación, así como tampoco habrá ninguna obra mala que yo haga que la cual pueda perder la salvación. Porque la salvación es por fe y la fe depende de ese conocimiento, de esa vivencia que yo tenga con Cristo, esa relación personalizada que yo tenga con Cristo, esa búsqueda ansiosa que yo tenga con Cristo. Amén. Entonces, busquemos siempre de Cristo, busquemos cada día más de la bondad de Dios, del amor de Dios, porque Dios tiene misericordia que Él quiere tener misericordia. Y sabiendo que solamente lo único que nos justifica ante Dios es nuestra fe en Cristo Jesús. Nadie va a ser salvo por obra, solamente por fe. La salvación es por fe y no por obra. Amén. Bueno, entonces espero que atesoren esta palabra en sus corazones y lo más importante, que la pongan por obra.